Hola, soy Víctor Sánchez Anguix, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, y en este vídeo vamos a ver cómo resolver modelos de optimización lineal con Solver. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de este vídeo? Primero, entenderemos qué es un modelo de optimización lineal. Luego, aprenderemos a crear y resolver este modelo lineal con Solver. Solver es un pequeño plugin que está disponible en Excel que nos permite resolver modelos de optimización lineal, entre otros modelos de optimización. Y finalmente, aprenderemos a interpretar la salida del análisis de respuestas de Solver. Un modelo de optimización lineal da respuesta a un problema donde tenemos que tomar una serie de decisiones. Esas decisiones son representadas por lo que conocemos como variables de decisión. Una variable de decisión define una decisión que tú puedes tomar en un problema. Por ejemplo, en la planificación de la producción, una decisión a tomar es cuánta cantidad de cada uno de los productos producimos. Esas decisiones vienen representadas por variables, que de forma general son x mayores o iguales a 0 y que en este ejemplo concreto que tenemos aquí a la derecha se corresponde con este x1 y x2 mayor o igual a 0. Por tanto, todas las combinaciones de valores para las variables de decisión nos dan todas las posibles decisiones que nosotros podemos tomar en ese problema. Ahora bien, no todas las decisiones son posibles. ¿Por qué? Porque en el mundo real generalmente tenemos restricciones que limitan cuáles son nuestras capacidades de elección. Por ejemplo, restricciones relacionadas con la materia prima, con el tiempo que podemos emplear, con recursos económicos, etcétera, etcétera. De forma general, las restricciones son expresiones lineales que dependen de las variables de decisión con una desigualdad. Una desigualdad que puede ser o bien de tipo menor igual, de tipo mayor igual o de tipo igual. Y finalmente, en el lado derecho tenemos un término libre, normalmente un coeficiente numérico. En el ejemplo concreto que tenemos a la derecha, tenemos tres restricciones: x1 menor o igual a 4, 2x2 menor o igual a 12 y 3x1 más 2x2 menor o igual a 18. Por tanto, las variables restringen qué decisiones podemos tomar en última instancia. Pero ahora bien, si tenemos múltiples decisiones, ¿cómo decidimos cuál es mejor para nuestro problema? Para ello, tenemos lo que conocemos como la función objetivo. La función objetivo es, en los problemas de optimización lineal, una expresión lineal que relaciona las variables de decisión y que nos dice cómo de buena es una decisión. Por ejemplo, en base a sus beneficios, en base a sus costes o en cualquier otro criterio. En este caso, en el ejemplo que tenemos, decidimos maximizar la función 3x1 más 5x2. Pero en principio aquí podía aparecer cualquier expresión lineal de las variables de decisión. Y por supuesto, en vez de ser un problema de maximización, podría ser un problema de minimización. Habiendo visto qué es un modelo de optimización lineal, vamos a ver cómo podemos introducir estos modelos lineales dentro de Excel. En este caso, vamos a aprender cómo utilizar Solver, este pequeño plugin que está en Excel para resolver problemas lineales, resolviendo el ejemplo que teníamos en la transparencia. Es decir, un problema de maximización donde tenemos dos variables de decisión y tres restricciones. Primero que nada, tenemos que decidir un lugar dentro de la hoja de cálculo para colocar el valor de las variables de decisión. En este caso, voy a anotar aquí x1 y x2 y aquí serán las celdas donde dejaremos el valor de las variables de decisión. Acto seguido, nos definiremos las tres restricciones del problema con sus correspondientes coeficientes y la fórmula que calcula sus lados derechos. Comenzamos con los coeficientes. Estos son los coeficientes de las variables de decisión en el lado izquierdo de las tres restricciones. Ahora calcularemos aquí cuál es la fórmula que nos da el valor del lado izquierdo de esas restricciones dependiendo del valor de las variables de decisión. Eso no es más que hacer el producto de esta variable por su coeficiente más esta variable por su correspondiente coeficiente. Inicialmente es 0 porque las variables de decisión pues valen 0. Esta misma fórmula realmente es la misma para restricción 2 y la restricción 3, lo único que cambiando pues, los correspondientes coeficientes. En Excel yo puedo coger una fórmula y arrastrarla hacia abajo, con lo cual lo que hace en ese caso es arrastrar cada una de las componentes de la fórmula. ¿Cuál es el problema? Que en este caso ha arrastrado también, si nos fijamos, el valor de las variables de decisión y nosotros ese valor esa fila la queremos mantener fija. ¿Cómo podemos hacer eso? Delante de la fila, o por ejemplo aquí, mantengo fijo este B4 y este C4. Ahora al arrastrar se mantendrá constante en principio las filas de las variables de decisión. Esta expresión realmente yo la puedo hacer más sencilla
Lo único que estoy haciendo es el producto y suma de este vector por este vector. Por tanto, eso lo puedo simplificar como suma producto de este vector de aquí, al cual voy a fijarle de nuevo las filas con el carácter del dólar y luego por sus correspondientes coeficientes. Esa misma fórmula puedo arrastrarla de nuevo al resto de celdas. Ahora aquí anotaremos qué tipo de restricción se trata, aunque esto no es estrictamente necesario para Solver, como bien veremos. Y acto seguido ponemos el lado derecho de cada una de esas restricciones, 4, 12 y 18. Nos queda por programar la función objetivo, que en este caso lo que haremos es programar la fórmula que nos da el valor de esa función. Eso no es más que el suma producto de las variables de decisión por los coeficientes que tenemos dentro de la función objetivo. Que en este caso lo que vamos a hacer, vamos a definirlos aquí arriba. Miremos los coeficientes, que son de 3 y de 5. Con esto ya tenemos una estructura básica para resolver el modelo con Solver. Ahora nos vendremos a la pestaña de datos, aquí en Excel, y a la derecha del todo deberíais de tener un pequeño botoncito con el pequeño plugin de Solver. Este es el que nos va en principio a permitir resolver el modelo lineal. Vamos a hacerle clic. Al hacerle clic veréis que aparece un nuevo cuadro de diálogo. En este caso vamos a ver cómo podemos introducir la información del modelo lineal dentro de Solver. Primero que nada, en establecer objetivo seleccionamos la celda donde hemos programado el valor de la función objetivo. En este caso se corresponde con esta celda. Acto seguido seleccionamos si la función objetivo era a maximizar o minimizar. En este caso estamos maximizando, por tanto no necesitamos cambiar nada. En cambiando las celdas de variables, seleccionamos las celdas donde se debe de colocar el contenido de las variables de decisión, que en este caso son estas dos celdas. Aquí en sujeto a las restricciones vamos a indicar cuáles son las restricciones del problema. Podemos hacerlo una a una, es decir, seleccionando aquí en referencia de celda la parte izquierda de la restricción, es decir, en qué celda tenemos la fórmula que nos calcula esa parte izquierda, el tipo de restricción y luego el lado derecho de la misma. Vamos a hacer un ejemplo añadiendo una única restricción. Cogemos el lado derecho, el lado izquierdo de R1, seleccionamos el tipo de restricción, que en este caso es de tipo menor o igual, pero si fuera mayor o igual, pues podríamos cambiarlo aquí, o si fuera de tipo igual, pues lo mismo. Y ahora en restricción seleccionamos el lado derecho y le damos a agregar. Cuando tenemos más de una restricción del mismo tipo, yo puedo definirlas todas de una sola tacada. Aquí en referencia de celda, en vez de seleccionar una única celda, yo puedo seleccionar varios lados izquierdos del mismo tipo de restricción, como es en este caso estas dos restricciones R2 y R3. Luego selecciono el tipo de desigualdad y aquí, acto seguido, el lado derecho de esas dos restricciones. En este caso estoy añadiendo dos restricciones, pero podría haber hecho inicialmente una definición de las tres restricciones de una única tacada. Le damos a aceptar y acto seguido nos ha añadido esas dos restricciones, las tres restricciones concretamente, y hemos vuelto a la pantalla inicial. Ahora aquí es importante que seleccionemos como método de resolución el simplex, porque vamos a resolver un problema de tipo lineal. Una vez lo hayamos seleccionado, le damos a resolver y nos aparecerá una pantalla como esta. Si todo ha ido correctamente, nos dirá que Solver ha encontrado una solución y que se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Para ver las respuestas que nos devuelve Solver, en este caso vamos a seleccionar el informe de respuestas. Seleccionamos aquí en informe responder, le damos a aceptar y acto seguido nos ha generado una nueva pestaña aquí a la izquierda con el informe de respuestas. Que realmente aquí ya tenemos alguna información, porque fijémonos que tenemos aquí el valor de las variables de decisión en la solución óptima, x1 igual a 2, x2 igual a 6, a cuánto se evalúan cada uno de los lados izquierdos de las restricciones y luego por otro lado tenemos aquí el valor que toma la función objetivo, que en este caso es de 36. En el informe de respuestas tenemos esa misma información de forma resumida en forma de tabla. Por ejemplo, aquí en celda objetivo tenemos la función objetivo y cuál era su valor original, que inicialmente valía 0, y cuál ha sido su valor final, es decir, después de optimizar, cuál es el mejor valor de la función objetivo, que en este caso es 36. Luego, en celdas de variables, tenemos las correspondientes variables y los valores que ha encontrado para cada una de ellas. Por ejemplo, en este caso, valor final 2 para x1 y valor final de 6 para x2. Y luego aquí en restricciones tenemos la misma información para las restricciones. Tenemos cada una de las restricciones
el valor que tiene ha tomado esa restricción en la solución óptima, es decir, hasta dónde ha llegado la parte izquierda de la restricción, y luego tenemos otra información como ahora, por ejemplo, cuál es el estado de la restricción. Las restricciones vinculantes son aquellas que han llegado a su límite y por tanto son cuellos de botella del problema. Y las no vinculantes son aquellas en las cuales sobran unidades en el lado izquierdo de la restricción hasta llegar al lado derecho. Esa misma información también la tengo aquí en demora, que realmente es una mala traducción para holgura. Una holgura de 0 nos indica que esa restricción ha llegado de nuevo al límite y por tanto es cuello de botella del sistema. En conclusión, en este vídeo hemos visto que es un modelo de optimización lineal y también hemos resuelto uno de estos modelos utilizando Solver. Y finalmente hemos visto cómo podemos interpretar la salida del informe de respuestas para ver la solución óptima encontrada a un problema de optimización lineal.